El Evangelio de Juan tiene muchos títulos a la persona de Jesús. Le llaman el camino, la verdad y la vida. Le llaman el agua de vida. Le llaman el pan. Le llaman la puerta. Pero uno de los títulos que me llama poderosamente la atención y en el que quisiera que hoy nos detuviéramos es en Jesús, el buen pastor. Obviamente, este título tiene un trasfondo ya en el Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, Jesús o Dios hace referencia a los pastores y dice que Dios va a enfrentar a los pastores y les va a enfrentar porque estos han descuidado el rebaño, porque estos se han aprovechado de las ovejas, porque estos se han pastoreado ellos mismos, porque estos han cometido injusticias con el pueblo, con las ovejas. Y por eso el Señor les va a enfrentar y les dice que va a reclamar sus ovejas porque no han sabido guiar, no han sabido apacentar al pueblo encomendado. Y por eso aparece Jesús como la solución a este gran conflicto y Jesús es constituido como el buen pastor. Caigamos en la cuenta que Jesús jamás culpó al pueblo, jamás culpó a las ovejas. Jesús culpó y se enfrentó con los pastores de aquel tiempo y por eso se enfrentó a los sumos sacerdotes, se enfrentó a los escribas, se enfrentó a los maestros de la ley, se enfrentó a los líderes. Y a estos les dijo hasta de qué se iban a morir. Les dijo sepulcros blanqueados, les dijo hipócritas, les dijo asesinos, les dijo mentirosos. Porque también no estaban apacentando al pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, de alguna manera todos somos pastores en este mundo. Y Jesús no va a culpar, hablando académicamente, a los estudiantes. Va a culpar a los maestros. Jesús no va a culpar a los enfermos en los hospitales. Va a culpar a enfermeras, a médicos. Jesús no va a culpar a los hijos. Va a culpar a padres de familia. Jesús no va a culpar al pueblo. Va a culpar a sus dirigentes. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos llamados todos a abordar nuestro pastoreo y abordarlo con autenticidad. Jesús en esta línea nos dio un ejemplo magistral. Porque seguimos a veces también aprovechándonos de las ovejas. Me indigna cuántos pastores cobrando a diestra y a siniestra el diezmo, como aprovechándose de las ovejas. Y yo me pregunto, ¿en qué parte del Evangelio dice que Jesús como buen pastor cobró el diezmo? Ya me imagino a Jesús que le hubiera dicho a Marta y a María ante la pérdida de Lázaro, ¿cuántos días lleva de muerto? 4. Bueno, unos $100 por cada día, $400 para poderlos resucitar. Ya me imagino que Jesús, cuando se enfrenta con aquella gente que estaba con hambre, le hubiera dicho,
por lo menos $1 cada uno, todos ustedes. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, significa $5,000. Ya me imagino que Jesús hubiera cobrado por levantar los paralíticos, por dar la vista a los ciegos, por curar los leprosos. Jesús, como buen pastor, nos enseñó, a mi corto entender, unas 4 cosas magistrales que son fundamentales para ustedes y para mí. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que nos presenta a Jesús como el buen pastor, nos enseña 4 cosas en las que hoy quisiera detenerme. En primer lugar, es admirable en Jesús como buen pastor el sentido de propiedad. Jesús dice, mis ovejas. Jesús afirma, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Como buenos pastores, conocemos las ovejas. Sabemos que ellas nos escuchan, que conocen nuestra voz. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿de verdad nos sentimos nosotros como ovejas que somos propiedad del Señor? ¿Tenemos al Señor como nuestro amigo? ¿Tenemos al Señor como nuestro camino, como nuestra verdad, como nuestra vida? ¿Tenemos a Jesús como nuestro pastor? Esto es importante. En segundo lugar, queridos hermanos y hermanas, es admirable en Jesús como buen pastor este segundo elemento importante, y es que Jesús tuvo un trato personal. ¿Recuerda usted lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, cuando habla de la oveja perdida? Llama poderosamente la atención también, por ejemplo, Lucas capítulo 15, donde dice que tenía 100 ovejas, se le pierde una, y mire usted el trato tan personal, tan tierno, tan cariñoso de Jesús. Se va a buscarla y al encontrarla no la arrea, no la espanta, no le chifla, sino que la toma en sus brazos, la carga sobre sus hombros y la lleva al redil. Trato personal. Esto es importante hoy más que nunca. Es tan fundamental este trato tan tierno, tan cariñoso de Jesús. Jamás nos sintamos tan lejos y tan perdidos sin experimentar a Jesús, el buen pastor, que nos busca incansablemente, que nos quiere tomar en sus brazos, que nos quiere cargar sobre sus hombros para darnos felicidad plena, para darnos la vida. Esto, queridos hermanos y hermanas, es tan consolador, esto es tan fortalecedor, contar con el buen pastor y al mismo tiempo también el gran mensaje, luchar y batallar por ser buenos pastores, teniendo trato personal, trato tierno, respetuoso, cariñoso con los demás. En tercer lugar, Jesús como buen pastor nos enseña a crear puentes. Dime tú, ¿quién fue el puente entre las 99 ovejas que estaban en el redil con la oveja perdida? Fue Jesús. Fue Jesús el interesado en unir otra vez el rebaño. Fue Jesús el interesado en hacer este puente para volver a reconciliar. Estamos hartos, queridos hermanos y hermanas,
de tanta división. Estamos hartos de tantos muros. Estamos hartos de tantas murallas. Necesitamos aprender de Jesús, el buen pastor, a crear puentes, a unir. Estamos llamados a atesorar el mismo mandato de Jesús. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Estamos llamados a atesorar el mandato de Jesús. Un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. Aquí es fundamental caer en la cuenta de aquella preciosa historia. ¿Recuerda usted aquellos dos hermanos cuyas casas los dividía una quebrada? Y entonces un día se juntaron en la casa del hermano menor y tuvieron una terrible discusión, un terrible pleito. Y dice que se separaron enojados, completamente enojados. Y el hermano mayor le visitó un albañil pidiéndole trabajo. Y él le dijo, efectivamente, tengo trabajo para ti, ahorita mismo quédate. Necesito un muro desde aquí hasta allá. No quiero ver la cara de mi hermano ni que él me mire a mí. Y entonces le dejó el cemento, le dejó arena, le dejó los ladrillos para que construyera aquel muro. Pero el albañil, desafortunadamente, no entendió, no comprendió, y en vez de hacer un muro de 3 metros de alto, hizo un puente sobre aquella quebrada. Al mes, 5 días, regresa el hermano mayor para ver la obra y se indignó tanto al ver que no había un muro, sino que lo que había era un puente. Lo lindo es que cuando el hermano menor lo vio, salió corriendo a su encuentro y le dice, hermano, jamás pensé que fueras tan noble, jamás pensé que fueras tan humano, jamás pensé que fueras tan cristiano y armar las paces, armar el reconcilio, armar la unidad. Y aquellos hermanos se abrazaron y construyeron la paz. Entonces el albañil agarró sus herramientas y se iba a alejar, cuando el hermano mayor le dice, señor, no se vaya, tengo más trabajo para usted. Y el albañil le dijo, lo siento, señor, tengo que irme porque tengo que hacer aún otros puentes. Esto es lo que necesita este mundo. Que no seamos signo de división, que no seamos signo de discordias, que luchemos y batallemos por unir, por reconciliar, por crear fraternidad, por crear humanidad. En cuarto lugar, Jesús, el buen pastor, tiene una cuarta característica y es dar la vida por sus ovejas. Esto es maravilloso. Contemplar a Jesús en el árbol de la cruz, que se retuerce entre aquellos duros clavos, después de ser escupido, después de que se han burlado de él, después de que le han coronado de espinas, después que le han azotado y lo han dejado totalmente desfigurado, le crucifican porque él es el pastor que da la vida por sus ovejas. Pero también es admirable, queridos hermanos y hermanas, cuántas madres de familia se constituyen en auténticas pastoras, capaces de dar la vida por sus hijos. Conozco cuánta gente totalmente amiga, totalmente
pastores capaces de dar la vida por los demás. Podría mencionarles tantos ejemplos a nivel personal. He recibido grandes favores de gente totalmente humana, constituida en buenos pastores. Basta que les mencionara, por ejemplo, que mis estudios de el 3er grado a 9º grado los logré estudiar aporreando maicillo en noviembre y diciembre. Me pagaban a 4 colones el saco de maicillo y agarraba topones hasta de 42 sacos. Y entonces tenía dinero para todo el año, para comprar mi uniforme, mis útiles y por cualquier otro gasto. Lo curioso es que cuando empecé a hacer el bachillerato en el Liceo Cultural Santiagueño, Santiago de María, fue mi obispo, Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera, el que me pagó todo el bachillerato. Luego paso al Seminario San José de la Montaña para hacer los 3 años de filosofía sin gastar ni un centavo. Fue mi obispo el que pagó todo. Paso a la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, UCA, para hacer la teología. Fue mi obispo el que pagó toda la universidad. ¿Cómo no estar agradecido con mi obispo? ¿Cómo no estar agradecido con la iglesia? Si fue el pastor que me ayudó a vivir, fue el pastor que me ayudó a ser lo que soy, fue mi obispo el que me ayudó para poderme dignificar. Y así podía mencionarles tantas personas que a nivel personal me han ayudado tanto y con quienes estoy sumamente agradecido y me hacen caer en la cuenta que todavía hay grandes personas que son pastores capaces de dar y darse en favor de los demás. Ave María Purísima. Queridos hermanos y hermanas, permítanme agradecerles la fineza que tienen de escucharnos. Dios les va a pagar por su humildad y por la paciencia que tienen de escuchar nuestras reflexiones. Muchas gracias de verdad por compartir en redes sociales. Permítanme implorar al Señor. Permítanme implorar que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo les bendigan abundantemente.